Durante la promoción del libro El corazón de la sexualidad, la revolución de los afectos, tuve la oportunidad de que Alex García, de la Caja de Pandora Televisión, me realizara una entrevista bastante completa. En lugar de hacer un vídeo hablando sobre el libro, he preferido recuperar esa entrevista donde hablo sobre él, entrevista que hoy te comparto por si te interesara. Te dejo enlace a más información sobre el libro en la descripción del vídeo y sin más dilación te dejo con la entrevista. Una y 59 minutos, buscadores, seguimos en directo en este vuestro programa. Seguimos emitiendo para todos los canales de la Caja de Pandora en Facebook, YouTube y también para los amigos que se van sumando a través de Año Cero, Universo Holístico, Mundo Alternativo y el Bloque Alternativo. Hoy os vamos a presentar este libro, el que ahora veréis en pantalla, el libro El corazón de la sexualidad, la revolución de los afectos de Alberto Mena Godoy, a que vamos a presentar rápidamente. Alberto Mena Godoy, digamos que es terapeuta de integración psicocorporal, también es terapeuta de sanación psicosomática, es divulgador e investigador independiente de las conductas y trasfondos del ser humano en una búsqueda de profundización y reciclaje constante. A finales de 2012 publicó su primera obra, Ser o no ser hombre, viaje a la esencia de la identidad masculina, y durante los últimos 5 años ha estado involucrado en la elaboración de este libro, El corazón de la sexualidad, la revolución de los afectos. Y fíjate una cosa, bueno, Alberto, primero de todo, bienvenido. Gracias por estar aquí. Fíjate una cosa, cuando hemos titulado el libro, decimos ¿qué? Decimos la palabra sexualidad, sexo, porque YouTube, por ejemplo, tiene muchos problemas con el sexo. Cuando se habla de sexo, incluso no puedes poner ni algo erótico en los vídeos, me refiero del texto, escribir erótico. Es decir, vivimos en una sociedad, por una parte, muy puritana, sobre todo la americana, ¿no? Pero nosotros también, porque estamos ahí también parejos, y es un problema, porque no hablamos suficientemente de sexo, no hablamos lo suficiente, es un tema tabú, y eso hace que vivamos también muy reprimidos y que nos afecte en todas las áreas de la vida. Porque no sé, corrígeme si me equivoco, Alberto, la sexualidad lo domina absolutamente todo, está en todo. Pues sí, sí que es cierto que yo siento que hay una diferencia entre sexo y sexualidad. Sexo propiamente es donde está, pues si visitamos Google, por ejemplo, y ponemos sexo, pues nos van a salir cantidad de páginas que tienen más que ver con la pornografía, ¿no? O sea, el sexo se ha asociado a la pornografía. En cambio, yo planteo la sexualidad como algo que va más allá. La sexualidad para mí va más allá. O sea, se fundamenta en la sexualidad se fundamenta en el desarrollo que como seres humanos todos hemos tenido. Y desde ahí emerge la sexualidad. Sí que es cierto que por un lado, hay mucha dificultad en hablar de ella, sobre todo en términos serios, entre comillas, ¿no? Digamos, en términos de cuestiones que nos afectan a todos y que en un momento dado podemos tener dificultades. A ese nivel parece como muy dificultoso de poder hablar de ello. Es como parece un poco tabú incluso, ¿no? Es como un tema del que se debe hablar lo justo y como si hubiéramos mucha restricción en ese sentido. Y por otro lado, también está la variante en que se habla del sexo, no tanto de la sexualidad, del sexo, como quien habla de ir a comprar el pan, ¿no? De todos modos, ya te digo que solo por poner en el vídeo sexualidad, algún problema tendremos, verás tú, que no nos ha pasado. No es la primera vez que nos pasa, Ya lo aclararemos. Tenemos que hablar de ello. Vale, de acuerdo. Sexo es una cosa, sexualidad es otra, digamos, el sexo forma parte, pero sí, vamos a ver en sexualidad, porque se habla de la sexualidad sana, la insana. A ver, ¿qué definimos o qué entendemos por sexualidad sana? Bien. La sexualidad sana, desde la psicoterapia y desde donde yo la entiendo, y desde donde yo entiendo más que la sexualidad al ser humano, una sexualidad sana es una sexualidad que está conectada a uno, al cuerpo y al sentir de uno, y desde ahí uno se conecta al otro, y desde ahí, desde esos afectos y desde ese vínculo se vive
una sexualidad que no requiere de fantasías ni de otras cosas más que lo que se siente ahí con esa persona. O sea, una sexualidad sana, digamos que parte de que uno esté sano, ¿no? Esto en nuestra sociedad es muy difícil hoy en día, tanto por cómo están, por las condiciones en que crecemos, como por las respuestas que recibimos del ambiente a un nivel familiar, sobre todo. Entonces, a partir de ahí, como que las necesidades instintivas, en el fondo, a lo largo del desarrollo, no han podido recibir las respuestas que necesitan, y luego, a un nivel social, estamos como estamos y nos organizamos como nos organizamos, hay mucha dificultad realmente en que la sexualidad, se pueda hablar de una sexualidad sana. Sí que hay una referencia de la que yo hablo, pero para llegar a esa referencia, digamos, también tengo que hablar del daño que hay en la sexualidad. Y ese daño lo vemos no solo a nivel sexual, sino también a nivel de las otras necesidades instintivas que también tenemos y que emergen a lo largo del desarrollo. Digamos, una sexualidad que no es sana se puede... es evidente porque se observa cuando la persona sufre una disfunción o tiene que recurrir a una fantasía o a una perversión sexual, digamos, ¿no? Tal como se entiende. O sea, digamos, tanto en las perversiones sexuales como en las disfunciones sexuales se ha comprobado que hay un daño en el fondo a nivel instintivo emocional. Claro, ¿qué se considera perversión sexual? Por ejemplo, la gente que practica bondage o sadomasoquismo, ¿eso sería una perversión o simplemente cada cual tiene su placer y lo vive como él quiere? Sí, las dos cosas son ciertas. Cada uno tiene su placer y lo vive como quiere. Y al mismo tiempo el sadomasoquismo se considera una perversión por el lugar desde donde parte la conducta y la experiencia sexual. Yo hablo en el libro, concretamente en el sadomasoquismo, hablo sobre el trasfondo evolutivo, lo que la persona ha vivido ahí en relación a los padres, en relación a las respuestas que ha recibido desde el padre y desde la madre, sobre todo cuando construye su identidad personal, que es a partir de los 6, 7 años hasta los 11, 12, en que el niño o la niña necesitan mucho respeto y mucha consideración al respecto, ¿no? Ahí se observa como personas que recurren al sadomasoquismo como algo normal, se observa en un trasfondo histórico y biográfico como han sido gravemente dañados a ese nivel en cuanto a su identidad personal y en cuanto al respeto, ¿no? Han recibido, por un lado, o mucha humillación o han tenido que renunciar en buena medida a sí mismos, o por otro lado han recibido un sadismo importante que acaban reproduciendo ellos mismos, ¿no? Es decir, que por ejemplo, si un padre o una madre abusa, en todos los sentidos me refiero, de su hijo con 6 o 7 años, abusa, me refiero no solo que puede ser sexualmente, que esto ha pasado, sino a través de maltratos, a través de una humillación, vejación, esa persona en el futuro puede desarrollar esas tendencias sadomasoquistas. Tiene muchos números para que en función de su estructura acabe derivando hacia un masoquismo estructural o hacia un sadismo. A partir de ahí, en la conducta sexual se manifiesta en el sadomasoquismo, pero sí, es que la sexualidad no es una cosa como tantas veces se observa y escucho de la que se habla. La sexualidad no es una cosa que mira, por azar, pues yo me atraen estas cosas, ¿no? O sea, la sexualidad es como el iceberg, es como la punta del iceberg, pero deberíamos ver la base de ese iceberg, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí para que luego la sexualidad sea de una forma o de otra? Entonces, no es solo una cuestión sexual, es una cuestión también relacional. ¿Qué ha pasado a nivel relacional a lo largo del desarrollo para que uno tenga unas conductas sexuales u otras, ¿no? Que por otro lado, para mí, yo tampoco quiero que... También lo explico mejor en el libro, ¿no? Pero, o sea, yo no digo que una cosa sea buena o mala. Yo lo que vengo a decir es que es interesante que nos podamos plantear como personas, más allá de nuestras conductas sexuales, ¿qué hay más allá? Porque muchas veces se habla de las perversiones sexuales como si se hiciera una divulgación y una apología, que a mí esto no me ha
no me sienta bien. Y desde ahí que me planteé, en parte, escribir para que la sociedad pudiera conocer el trasfondo que hay ahí. Luego, a partir de ahí, cada uno haga lo que quiera con su vida y con su sexualidad. Yo ahí no me meto, pero sí que me parece importante que cada uno pueda ser consciente de lo que tiene, ¿no? Me parece que es importante esto. Porque si uno tiene esto que se llama pues una disfunción o una rareza, ¿no? A alguien le gusta el sadomasoquismo, a alguien le gusta pues el bondage, que es el placer mediante, pues bueno, que te atan con cuerdas, y lo digo porque tengo amigos y amigas en el Instagram, que yo no lo sabía, pero que sienten placer con eso y cuelgan sus fotografías y demás. Es igual, me parece perfecto, cada cual vive su placer. Eso que decimos, aquí no somos puritanos, venimos a hablar de sexualidad en todos los aspectos, ¿no? Pero claro, vivir esa sexualidad de esa manera, ¿cómo los afecta? A nivel relacional, por ejemplo, ¿quiere decir que esas personas tienen una calidad peor en sus relaciones? ¿Cómo les afecta vivir la sexualidad de esa manera? Sí, es que depende de la persona, habría que ver cada persona, porque es que no puedo decir a las personas que practican esto, yo no me atrevo a decir eso, ¿no? Las personas que practican esto les afecta exactamente así a todas, ¿no? Sí que se puede generalizar en alguna medida, pero pues depende de la persona. Igual puede haber, por ejemplo, ejecutivos que se pasan el día decidiendo y tomando decisiones y demás, y luego a nivel sexual es como si necesitaran someterse para dejar ir un poquito ese control tan importante que tienen que ejercer en su vida. Igual que en casos de sadismo muchas veces se observa como personas que viven una vida que no es satisfactoria para ellos mismos, que no tiene, que hay dificultades en que uno pueda sentir la satisfacción con su vida. Es como que de alguna forma necesite someter al otro, incluso agredirlo hasta donde el otro quiere, para sentirse de alguna manera satisfecho, entre comillas, ¿no? Porque en realidad este tipo de perversiones son una descarga y un pseudo placer, es un placer que no es un placer consistente y satisfactorio realmente a un nivel corporal. Podemos, en el caso del sadomasoquismo concretamente que me hablas, suele haber una estructura relacional de poder. O sea, la persona se relaciona en buena medida desde el poder. O se pone en un lugar de dominación o se pone en un lugar de sumisión, depende del contexto. Has hablado antes de la edad en la que parece que uno ya, si no se define sexualmente, sí que tiene mucha importancia para su comportamiento sexual en el futuro, que es entre los 6 y 7 años. ¿Quiere decir que eso afecta a todas las conductas sexuales, ya sea promiscuidad o incluso, ya sé que esto es un tema polémico, la homosexualidad? Hay quien dice que la homosexualidad no es innata, es decir, nadie nace homosexual ni heterosexual, que luego se definen con el paso de los años, ¿no? Que eso es importante decirlo. Nadie nace homosexual ni heterosexual. Se define con el paso de los años, algo que la psicología está estudiando y demostrando, ¿no? ¿La homosexualidad también se puede generar a los 6-7 años? No sé, cuéntame un poco eso. No, lo de los 6-7 años te lo decía, sí, en referencia a donde en buena medida se gesta la tendencia hacia el sadomasoquismo, desde los 6 a los 11-12. En realidad, la sexualidad donde más se manifiesta y donde más vemos cómo está la persona es a partir de la adolescencia. Tú me has preguntado sobre la homosexualidad. Te preguntaba, sí, sobre la homosexualidad, porque es un punto polémico, en el sentido de que mucha gente dice, no, es que hay quien nace homosexual y hay quien se vuelve homosexual, porque nadie nace homosexual o heterosexual, sino que es algo que se va definiendo con el tiempo. Bueno, hay varias investigaciones a lo largo de los años. Se han realizado investigaciones que planteaban que era una cuestión biológica. Desde otros estamentos se planteaban que podía ser una cuestión hormonal. Otras investigaciones afirmaban que podía venir de diferencias en el hipotálamo en cuanto al cerebro masculino y el cerebro femenino. Lo cierto es que ninguna de ellas se puede decir que sea un factor o una causa única o original, digamos, de que a partir de la adolescencia una persona pueda sentir deseo y atracción hacia una persona del mismo sexo.
Hay otras investigaciones de un cariz más psicológico que sí que plantean que pueda haber esta dificultad o esta, digamos, esta base relacional con el padre y con la madre a lo largo del desarrollo. De todas formas, yo no he visto ninguna explicación ni ningún estudio que se pueda consultar para que donde esto pueda argumentarse de una forma clara. Yo al menos no lo conozco. Yo en el libro hablo de las causas relacionales de la homosexualidad, que no quiere decir que por esas causas la persona es homosexual, sino que esas causas también son importantes valorarlas y tenerlas en cuenta para en el momento en que se decide la orientación y la elección sexual se tengan en cuenta. Por ejemplo, ¿qué causas? Hay unas causas, pues depende, en el hombre hay unas causas, en la mujer hay otras. En el hombre, por ejemplo, te puedo decir, claro, yo te lo puedo contar así, muy en síntesis, esto está más desarrollado en el libro. Pero, digamos, Marc Costa-Isegui, que es el director de mi escuela y quien ha estado investigando toda su vida, no solo el tema de la homosexualidad, sino el tema de la sexualidad de la que también hablo, y bueno, él ha hecho una investigación a muchos niveles que no he dado a conocer tampoco, ¿no? Y él ahí, en esa investigación de unos 40 años, 35, 40 años de tiempo en el que él ha estado investigando, tanto en pacientes que él trataba como en terapeutas a los que él supervisaba, él vio que se establecían unas causas comunes para que finalmente desde la adolescencia el hombre se dirigiera más hacia el hombre y la mujer se dirigiera más hacia la mujer a un nivel sexual. En el caso del hombre, por ejemplo, se ha observado, así muy en síntesis, como a un nivel instintivo emocional, te estoy hablando, en cuanto a las respuestas de los impulsos instintivos que a uno le sale ya desde por ejemplo, desde los 3 días de vida, o incluso desde la gestación, o a los 3 años, o a los 4, o a las 5. Se da, por ejemplo, en el hombre una relación muy dificultosa con la madre. Un rechazo, se vive un rechazo y un desprecio al impulso instintivo. Es como si el hijo no fuera bien aceptado ahí, ¿no? Como si hubiera habido dificultades considerables en la necesidad de sentirse protegido y de sentirse nutrido, de poder encontrar un espacio en que poder estar en calma con la madre y el hijo, ¿no? Que el niño pueda, un espacio en el que el niño pueda nutrirse. Es como si ahí hubieran habido dificultades considerables. Luego, a la hora de tomar su espacio, ya a partir de los 6-7 años, por ejemplo, es cuando el niño toma más su espacio, no está tan pendiente de los padres, se han encontrado dificultades también considerables, en general te estoy hablando, en cuanto a que la madre pueda permitir esa necesidad, que también lo es una necesidad, el ser autónomo y el distanciarte y que a partir de ahí se te respete. Ahí también se han encontrado dificultades. La madre suele, como de alguna forma, apropiarse ahí de la criatura y no le acaba de dejar su espacio. Al mismo tiempo, por el lado del padre, se ha encontrado pues, que o bien hay un padre ausente, en el que la persona no tiene ninguna referencia masculina donde cogerse para poderse construir como hombre, o un padre autoritario que en realidad tampoco ha estado y a quien tampoco ha conocido. Un padre autoritario no puedes conocerle. Tienes que someterte y desde ahí, pues, si la relación con la madre tiene esa base, digamos, para que me entiendas y para sintetizarlo, tanto en el caso del hombre como el de la mujer, el hombre ha tenido dificultades considerables para dirigir su impulso, no solo afectivo, sino también sexual, hacia la mujer. El hombre, el niño, hacia la mujer, hacia su madre. Y la niña, para dirigir ese impulso, tanto afectivo como sexual, hacia el hombre. Ahí ha habido unas dificultades considerables. Cuando ese impulso no ha podido encontrar una buena respuesta ahí, hacia el sexo contrario, que por desarrollo es hacia donde finalmente acaba dirigiéndose el impulso, cuando ha habido dificultades y daños, y a pesar de eso el instinto persevera e insiste, y si a pesar de eso ahí continúa encontrándose respuestas negativas, finalmente tiene que dirigir ese impulso hacia personas del mismo sexo, porque hacia ese lugar
está claro que no Pero es bien recibido. ¿qué estamos diciendo? ¿Que la homosexualidad es una disfunción? No, yo no digo que sea una disfunción. Actualmente se considera una elección. Y como todas las elecciones que tomamos desde la adolescencia, tienen una base que debemos fundamentar a lo largo de las experiencias que nos hemos encontrado en el desarrollo. Es cierto que hay un daño, esto sí que es así. No se considera disfunción, se considera una elección sexual. Hay un daño que también deberíamos ver, aparte, más allá de la homosexualidad. Pero no, disfunción no se considera una elección. Aunque, una elección, pero provocada por un daño. Claro, provocada por un daño importante. No sería lo natural. En un principio, no sé, sí. Pregunto, Lo natural es que, claro. Yo para entenderlo bien. Si la madre recibe bien al hijo, sí. Y si, digamos, si existen las condiciones adecuadas para que la madre y el padre reciban bien al hijo y a la hija, en principio no debiera darse una homosexualidad. Esto es lo que se observa y esto es lo que puedo decir. No debiera darse. Si se da, es porque hayan habido dificultades. Esto es así. Sí, todo lo que está diciendo Alberto, es bueno que lo digamos, está basado en la observación de estudios que se han hecho. Es decir, que no es porque él tenga una idea y ya está. No, es decir, no. Es una y observación. además de te puedo años. decir que cuando lo he compartido, por ejemplo, en el anterior libro que hablo de la identidad masculina, yo ahí hablo de la homosexualidad masculina como parte de lo que es el hombre y la identidad masculina. Yo tengo constancia de hombres homosexuales que se han leído ese capítulo en que hablo y que hablo de estas cosas. Ninguno me ha dicho que no sea así. Todos me han incluso reconocido y incluso han pedido visita conmigo para poder hablar sobre el tema. ¿Han pedido visita contigo? Sí. Para hablar del tema. Para compartir su vivencia y cómo, hostia, ven esto escrito que no lo han visto en ningún lugar y se sienten identificados. Y a partir de ahí han querido venir a terapia no solo por la cuestión esa, sino quizá pues para hacer un proceso que va más allá de la tendencia sexual, digamos. Ajá. Interesante. Hablas de tu libro, de la necesidad de emprender la revolución de los afectos. Sí. ¿Qué es la revolución de los afectos? ¿A qué llamas? La revolución de los afectos yo lo planteo como algo bastante amplio, que tiene mucho que ver con lo que te comento de poder prestar más atención y prestar más conciencia, sobre todo desde el núcleo familiar, desde el trato que le damos a los niños y a las niñas. O sea, yo entiendo que en los últimos años cada vez se ha retirado más energía y más dedicación del cuidado que necesitan y de la atención y la presencia que necesitan y la conexión que necesitan de los padres los niños. Esto es básico para mí si emprendemos una revolución de los afectos para que podamos empezar a recolocarnos desde otro lugar a un nivel relacional y afectivo. Es básico que lo podamos emprender. Esto por un lado. O sea, la revolución de los afectos viene a ser una propuesta que hago al final del libro, en las conclusiones, como contraposición también a la revolución sexual de los años 60, en que, bueno, así como pues fue una revolución que en alguna medida sucedieron avances muy reconocibles y muy bueno, como que me parecen importantes, ¿no? Como sobre todo por el hecho de salir de la represión en la que vivíamos, ¿no? A pesar de eso, sí que es cierto que desde esa revolución sexual de los años 60 y a medida que fue evolucionando y avanzando hacia nuestros días, parece como si hubiéramos pasado desde una sexualidad represiva a una sexualidad impulsiva, en que es como si nos estuviéramos saltando las represiones que cada uno lleva dentro, los miedos que cada uno lleva dentro. Nos estuviéramos saltando la represión que uno lleva dentro sin haberla abordado antes y sin haber tomado conciencia de ella, y estuviéramos pasando por encima de los tránsitos vinculares, o sea, de la vinculación. Para mí la sexualidad, yo la contemplo desde la vinculación que también se establece con el otro. La vinculación que se establece con el otro, tanto a nivel sexual como a nivel afectivo. Si no, estamos hablando de sexo más que sexualidad, ¿no? Estaríamos hablando de una sexualidad
desconectada del otro. O sea, una descarga, ¿no? O sea, el objetivo final de la sexualidad sana, ¿no? Sexualidad sagrada, por llamarlo de alguna manera, buscar algún nombre, sería que es el acto de comunicación más íntimo que puede haber con otra persona. O sea, te fundes con otra persona, es una fusión. Bueno, ¿iríamos por ahí o no? Podríamos diferenciar. Hay una fusión, como tú señalas, más, yo la contemplo más desde un lugar afectivo. Hay una simbiosis muchas veces que el niño, por ejemplo, el bebé necesita de su madre. Ahí se crea es como un contexto en que el tiempo se ralentece y se puede producir como una fusión, ¿no? Y ahí el tiempo es como otro, ¿no? Es como esto. Yo no lo siento tanto como un tiempo, digamos, como una experiencia sexual. La experiencia sexual para mí es más intensa. La energía sexual tiene una intensidad que, como yo digo, debiera partir desde ese lugar, desde el sentirse uno y desde el sentir al otro. Desde ahí la sexualidad tiene un contenido y un significado y un sentido mucho más profundo. ¿Puede llegar a ser sanadora? Y no digo solo emocional o espiritualmente, sino también físicamente. Yo siento que sí. Tanto la sexualidad como, sobre todo, el vínculo y la vinculación con el otro llegar a ser, son sanadores realmente, diría. Por lo que decías antes, ¿es por eso por lo que los hombres buscamos siempre en la mujer que se parezca a nuestra madre, aunque sea de manera inconsciente, y que las hijas o las mujeres busquen al padre en el hombre? Sí, en el capítulo de los patrones de atracción, del deseo y la atracción, yo hablo de los patrones de deseo y atracción que todos construimos desde el desarrollo y que básicamente se desvelan en la adolescencia. O sea, hay unos patrones de deseo y de atracción que tienen mucho que ver, en mi caso como hombre, con si finalmente me dirijo hacia la heterosexualidad, con mi madre, o en el caso de la mujer, si finalmente se decide hacia la heterosexualidad, hacia el hombre. En ese sentido, las vivencias, lo que hemos vivido a un nivel instintivo emocional, las respuestas que hemos recibido a nuestras necesidades han ido marcando nuestro patrón de atracción y de deseo. Piensa que nosotros, el olor de mi madre, por ejemplo, en mi caso, esto es una cosa que se establece desde el vínculo afectivo, la vinculación un poco más allá del vínculo. Lo que mi madre desprende a mí me queda a un nivel que va mucho más allá de lo que yo pueda pensar, incluso de lo que pueda sentir. Es algo que se me lleva. Entonces, desde la adolescencia hay unos patrones de deseo y de atracción que a nosotros se nos desvelan y que serán las personas que nos atraigan. A partir de la adolescencia. Eso no quiere decir que siempre vaya a ser así. A partir de la adolescencia se desvelan esos patrones, pero los patrones se pueden transformar y evolucionan a lo largo del tiempo. Claro, los patrones varían, ¿no? Con lo cual una persona, un tipo de persona que te atrae a una edad no tiene por qué atraerte a otra edad, ¿no? Exactamente. Se dice incluso, hay muchas preguntas ya, tenemos a gente muy interesada, te vamos a pasar a las preguntas de la audiencia de Pandora. Pero, por ejemplo, se dice de las mujeres, ¿no? Vamos a los tópicos, pero los tópicos, yo siempre digo lo mismo, si existen es por algo, ¿no? Las mujeres, cuando son jóvenes, 20 años, buscan al castigador un poco, al macho alfa. Y cuando cumplen ya una edad, o ya a partir de los 30, 35 años, buscan al hombre para tener una relación estable. Puede ser. No siempre es así. ¿No siempre es así? No. ¿Pero es un hecho más o menos estadístico? ¿O es... Sí que es cierto que en la adolescencia, pues como que yo hablo de que la adolescencia es el ciclo más importante en que se manifiesta la sexualidad a lo largo del desarrollo. A partir de ahí, claro, la adolescencia es una época que abarca desde los 12-13 años a los 18-20 aproximadamente, aunque últimamente se pudiera alargar un poco bastante más. Y es un ciclo en que se necesita vivenciar y experimentar. O sea, es importante que podamos tener experiencias sexuales. Yo tampoco estoy hablando de que desde los 14 años tengamos que vincularnos con la persona correcta para toda la vida y a partir de ahí ya nos quedamos y todo fantástico, ¿no? Aunque hay casos que son así. Mi hermana, por ejemplo, desde los 15 años
También ella tuvo sus experiencias, pero mi hermana desde los 15 años que está con la misma persona y han tenido hijos, y quiero decir, hay mujeres y hombres que ya desde la adolescencia están bastante bien dirigidos hacia el otro sexo, ¿no? Y desde ahí se vinculan. Sí que es cierto que desde un lugar propiamente sexual, pues como te decía, se busca esta intensidad, ¿no? Y a la mujer le puede atraer pues el típico gamberrete, ¿no? Aquel hombre que no le presta demasiada atención, ¿no? Pero ahí tendríamos que ver también cuál es la historia de la mujer ahí en relación a su padre, ¿no? Porque si le atrae eso, ¿qué ha pasado ahí? Aquí vemos unas cuantas mujeres que dicen que no, pero ¿cómo voy a buscar yo a mi padre? Si no soporto a mi padre, voy a buscar a mi padre en el hombre. Desde la adolescencia no se busca al padre conscientemente, pero inconscientemente, en alguna medida, por lo que se ha observado, es así. No lo vas a buscar conscientemente, pero inconscientemente. Nuria Barcelona nos pregunta, ¿qué pasa con la bisexualidad? ¿Sería también una disfunción? También hablo de la bisexualidad en el mismo capítulo de la homosexualidad masculina y la homosexualidad femenina. Hay un capítulo que yo llamo homosexualidad femenina, orígenes y causas, si no recuerdo mal, orígenes y formación de la homosexualidad masculina, la homosexualidad femenina y la bisexualidad. La bisexualidad tiene muchos puntos en común en cuanto de base a lo que ha sucedido en el desarrollo con la homosexualidad. Aunque digamos que el daño no ha sido tan consistente como para renunciar a las personas del otro sexo. En la bisexualidad se decide no decidir a ese nivel. Se decide no renunciar a ninguno de los sexos, y a nivel sexual, pues tanto puede servirles el sexo masculino como el femenino. ¿Quiere decir eso que si a través de terapia se repara ese daño que está ahí a nivel inconsciente, entonces esa bisexualidad o incluso la homosexualidad puede desaparecer? No es ¿Y vuelve la persona a ser heterosexual? Pregunto. Esto no me parece que debiera enfocarse de ahí. Un terapeuta no tiene que ver no tiene que enfocar una terapia en ese sentido. Pero como ha habido daño... Esto, si se coge en la adolescencia, si es en la adolescencia y la persona, el adolescente o la adolescente, tiene conflicto con ello, puede ser que pueda haber una tendencia hacia la homosexualidad que finalmente no vaya exclusivamente hacia ahí, o incluso que finalmente no vaya hacia la homosexualidad. Esto puede suceder en la adolescencia, que es cuando sobre todo se acaba de digamos, solidificar el deseo y la atracción, ¿no? Creo que has dado en la clave. Has dicho, si la persona tiene conflicto, digo, ¿por qué? Porque hay personas que son homosexuales y que son felices y lo viven plenamente y les encanta. Claro. Y aunque el origen sea ese daño, a ellos ya les está bien. Es decir, porque al fin y al cabo, la personalidad, ¿no? El comportamiento del inconsciente se genera a partir de traumas, ¿no? Es decir, bueno, todos tenemos nuestras mellas, ¿no? Y vivimos felices con ello. El problema es cuando la persona no es feliz, o es desdichado, o tiene un punto de tristeza. Exacto. Es donde está el problema. Es decir, lo digo para que la gente que está viendo el programa, que no se quede en la superficie de lo que estamos explicando. Se puede malinterpretar. Vamos en profundidad. Me refiero a que hay personas que quizá son desdichadas o infelices siendo incluso promiscuas. La promiscuidad sexual también es una disfunción. La persona que tiene siempre ganas de tener mucho sexo continuamente. Disfunción tirando hacia la perversión. ¿Sí? Hacia la perversión, mejor dicho, ¿no? Es decir, que es como todo. Habrá quien sea promiscuo y sea feliz y ya le está bien, y habrá quien en el fondo eso le provoca cierta desdicha o tristeza. Entonces ahí sí que se tiene que ir a terapia, ¿o no? Yo creo que es diferente, ¿no? ¿Sí? La promiscuidad, tú puedes sentirlo aparentemente como algo feliz, pero realmente una persona es feliz teniendo sexo con cualquiera y sin llegar a vincularse con nadie. Esto yo me lo planteo y lo pregunto y lo planteo así en general, ¿no? Realmente la promiscuidad a mí me la pueden vender como algo satisfactorio, a mí no me la venden. En cambio, la homosexualidad sí que yo me creo que, no tiene nada que ver la homosexualidad con la promiscuidad. Aunque hay gente que lo confunde. Aunque dentro de la homosexualidad puede haber mucha promiscuidad, que esto también es cierto. Bueno, como también la hay en la heterosexualidad. O sea, se dice que muchos se vuelven homosexuales para dar respuesta a esa promiscuidad. Porque se dice, otro tópico, que los hombres siempre tienen más ganas de sexo que las mujeres. Esto podrías... digamos que sí que es cierto que los hombres están más
parece como si estuvieran más conectados al sexo, ¿no? Y las mujeres, en cambio, están más conectadas a los afectos, al sentir. Pero desde ahí también están conectadas a la sexualidad. Ocurre que, claro, con la mujer ha habido mucha represión. Y la sexualidad a ese nivel todavía no sabemos el potencial que puede llegar a experimentar la mujer a un nivel sexual. Acabando con la pregunta anterior, me parece importante señalarte, estábamos hablando, yo reconozco realmente las personas que desde su homosexualidad deciden vincularse y establecer una relación, que hay mucha gente que lo consigue. Para mí esto es admirable y esto es lo importante. Pues sí. Esto es lo importante. Lo importante es ser feliz, sentirse pleno. Poder amar y sentirse amado. Muy bien. Mira, hay una canción de Blues Brothers que habla de eso. Everybody needs somebody to love. Exacto. Todo el mundo necesita amar a alguien y ser amado, así de claro. Vamos con preguntas, que tenemos muchas en el chat. Hay polémica, hemos despertado un poco la polémica sí, también. Entiendo. Cuando se habla de sexualidad siempre hay polémica. Yo, a partir de la polémica, me parece interesante que se puedan leer el libro, porque ahí realmente ahí está todo bien explicado. Y bien detallado, ¿eh? Y con todas las posibilidades y detalles, ¿no? El libro, recordamos, lo podéis ver ahora en pantalla, es El corazón de la sexualidad, la revolución de los afectos, de Alberto Mena Godoy. Un libro que, ¿dónde se puede conseguir? En cualquier librería, Amazon también. Bueno, cualquier librería. Supongo que sí, en Amazon también. Está en Amazon, está en Casa del Libro Online, en el Corte Inglés, está en cualquier librería. Lo digo porque me lo están preguntando también. En cualquier librería. El libro. María Jesús Charro Fernández dice: no estoy de acuerdo con lo de la homosexualidad. ¿Qué pasa con los huérfanos o los que han vivido lejos de sus padres y son totalmente normales? Referente al sexo, bueno, normal supongo que se refiere que son heterosexuales. Es decir, ha habido personas que son huérfanas o que han vivido alejadas del padre o que han tenido un padre ausente y aún así han desarrollado una heterosexualidad. Han desarrollado una heterosexualidad o una homosexualidad. Esto dependerá de las personas que se hayan hecho cargo del niño y de la niña y de los registros que a partir de ahí haya tenido. O sea, mi padre o mi madre pueden no estar, pero pues igual he estado, digamos, con mi tío y con mi tía que se han encargado de mi crianza, ¿no? Pues es igual. En ese sentido, lo que sucede, lo que tenemos que ver es cómo se ha recibido mi impulso afectivo y sexual, tanto para el sexo, hacia el sexo masculino como hacia el sexo femenino. Mira, importante eso que dice Xavi en el chat, dice, ¿y la asexualidad o inapetencia sexual? Sí, esto es considerado una disfunción. Porque a pesar de que muchos de los llamados asexuales no quieran ser llamados como tal, ¿vale? Pero es considerado una disfunción porque, digamos, la sexualidad es un tema importante para todos. La sexualidad forma parte del ser humano. O sea, tanto como necesitamos sentirnos amados y igual que necesitamos amar, también necesitamos vivir nuestra sexualidad. Ninguno de nosotros estaría aquí si no fuera por la sexualidad. Entonces, cuando uno no siente ningún tipo de deseo sexual, es porque ha vivido, como ya he dicho a lo largo de la entrevista, ha vivido unas respuestas a sus necesidades que no han ido en la dirección para que uno pueda estar conectado a su sexualidad y pueda disfrutarla, ¿no? Es incluso, han podido recibir respuestas en alguna medida tan negativas que pueden llegar a renunciar a la sexualidad. Preguntan por aquí, por ejemplo, Carlota dice, creo que el amor es el que debe primar en nuestro ser. No tiene que ver el género, sino el amor. Es curioso esto. Porque hoy por hoy, y eso es cierto, es decir, hay tantas aplicaciones de telefonía, aplicaciones móviles, ¿no? Bueno, el Grindr, Tinder, bueno, hay muchas. Sí. Que por ahí pues puedes contactar con gente que quiere pues sexo rápido. Quizá también sí que es cierto que quieren una relación, pero lo que quieren sobre todo es satisfacer ese instinto que todos tenemos, ¿no? Uh-huh. Que me parece perfecto. Y aquí cada cual, siempre lo digo, la libertad es el bien esencial. Sí. Pero a partir de aquí, claro, ¿se puede tener sexo sin amor? ¿La sexualidad sin amor? ¿O eso, sexualidad con amor o sin amor? Hombre, yo la planteo con amor, pero también se puede dar sin amor. Sí. Sí. No es lo mismo. Si tú me hablabas al principio, ¿cómo es una sexualidad sana? Sí. Yo te diría, una sexualidad sana es amorosa también y es vincular.
y establece un vínculo con el otro. Pero ese vínculo se puede establecer, es un vínculo sexual, no tiene por qué ser es un vínculo amoroso. Sexual y afectivo. Es que van juntos. Lo tenemos disociado, pero si a lo largo del desarrollo nos hemos podido construir de una manera íntegra, los afectos y la sexualidad van unidos. Imagínate si es excepcional hoy en día, ¿no? Que esto muchas veces sea así, ¿no? Otro día una amiga me comentaba que estaba en un bar y pues, un chico le entró, ¿no? Y le dijo, ¿tú crees en el poliamor? Es un concepto ahora que se está difundiendo mucho, ¿eh? Sí. Y cada vez más conocido. Personas que dicen que tienen tanto amor para dar realmente que pueden amar a diferentes personas a la vez y obviamente tener pues sexo, vivir esa sexualidad con diferentes personas a la vez. ¿El poliamor lo has estudiado en este libro? Es un tema del que no he hablado porque es muy minoritario. Yo hablo de la sexualidad a otros niveles. Sí que puedo decirte que en el caso del poliamor, lo que sí que es cierto, por más que me puedan hacer creer otra cosa, es que hay una dificultad vincular importante. Hay una dificultad vincular a nivel de vínculo con el otro importante. Puede ser también, si reflexionamos sobre ello, una elección, ¿no? Una persona elija no querer vincularse solo con una persona, ¿no? Sino con, pues yo qué sé, con 3 o 4. Pasa que para mí esto, no sé, yo me lo planteo y me resulta bastante complejo, bastante difícil, bastante trabajo tengo para vincularme con una persona como para estar con 3 o 4. Organización, claro, requiere una organización muy compleja. No sé. Vamos con más preguntas. Maitechu dice, ¿favorece la comercialización de la sexualidad en cómo entendemos y vivimos la sexualidad? A mí no me lo parece. La comercialización de la sexualidad, como te decía antes, yo la relaciono con la revolución sexual que se planteó desde los años 60 y a partir luego de su desarrollo. Es como si el sexo, y no solo el sexo, sino las relaciones humanas se hubieran convertido en algo con un trasfondo y con una esencia capitalista, ¿no? Un producto. De usar y tirar, exacto. Un producto. Franci Torres dice, bueno, ¿se puede desear a alguien solo energéticamente sin aún haber consumado físicamente? Sí, claro. Esto puede suceder mucho con personas que no se han visto y que han empezado a chatear y igual han visto alguna foto y a partir de ahí a uno se le puede despertar el deseo. Lo que pasa que yo sí que recomiendo que ese deseo se pueda consumar de alguna forma, porque si no puede ser algo fantasioso, ¿no? Que no está en la realidad. Una sexualidad virtual. Sí, esto es algo bastante fantasioso para mí. Pero parece que vamos hacia eso, ¿eh? Con el desarrollo de la realidad virtual, la realidad aumentada, las gafas virtuales, gafas VR, parece que vamos un poco hacia ese... poder tener sexo, vivir una sexualidad con alguien que vive en otra parte del mundo. Bueno, pero esto es una sexualidad muy limitada para mí, porque si tú no puedes tocar a la persona y sentirla, y sentir cómo entras y cómo... ¿Me entiendes? No... Yo entiendo que pueda ser un recurso en un momento dado para parejas o para personas que les es difícil verse y que en un momento dado pueda ser un recurso pues para gratificarse, digamos, sexualmente, ¿no? Pero la sexualidad es algo que bajo mi punto de vista se debe vivir y sentir, ¿no? O sea, necesitas de la presencia del otro. Es que la sexualidad viene definida por una conexión también física. En el mundo de la pareja, yo creo que... Porque hay varias preguntas sobre ese tema precisamente. Sí. Habitualmente cuando una pareja empieza, pues hay mucho deseo, hay mucha pasión, pura llama, ¿no? Sí. Y se tiene una sexualidad pues mucho más frecuente, que yo no digo que sea de más calidad, pero sí más frecuente. Sí. Los contactos íntimos son más frecuentes. Claro, con el paso del tiempo, sobre todo cuando ya somos padres y bueno, por las vicisitudes que tiene la vida, por la complejidad que tiene la vida, esos contactos se van espaciando, ¿no? Sí. Hasta que llega un punto en que la sexualidad se vive más bien poco o se siente como escasa. Claro, en ese punto, la pareja, ¿cómo se puede incentivar esa sexualidad o cómo entenderla para que esa pareja arda de nuevo? Para que la llama vuelva, en cierta manera, no sé. Claro, es que a lo largo de los años
Es cierto que el deseo, si tú te has vinculado con alguien, llevas muchos años con esa persona, es cierto que el deseo puede sentirse afectado, sobre todo pues en determinados periodos, ¿no? Pues cuando tienes hijos, por ejemplo, o cuando pudieran surgir desconfianzas en la pareja, sobre todo cuando hay dificultades a un nivel relacional. O sea, el deseo, tanto por parte del hombre como por parte de la mujer, puede atravesar dificultades, sobre todo cuando ha habido en relaciones de largo plazo. Yo planteo que es importante que cuando suceden contratiempos o dificultades o conflictos en la pareja, de alguna forma se pueda conseguir que pueda haber un espacio para que esos conflictos y esas dificultades puedan circular y puedan digamos, resolverse, entre comillas, en alguna medida. Porque si no, todas estas complicaciones complicaciones o pesos, o digamos como suciedad que va quedando ahí también en el vínculo establecido, eso luego también influye y puede influir en la sexualidad y en el deseo. En ese sentido planteo que las parejas se puedan dar ese espacio y ese tiempo para trascender los conflictos relacionales. Y también planteo que cada uno, que las parejas no sean una cosa de que siempre van juntos a todos lados. O sea, las parejas necesitan cada uno el espacio para cada cual. O sea, para que haya fuego, el fuego necesita aire también para arder, ¿verdad? Pues esto sucede también a nivel relacional. Está muy bien estar en pareja porque es una cosa muy, digamos, muy que te hace sentir íntegro y realmente conectado a ti, ¿no? y a todos. Pero, claro, también es importante que cada uno tenga su espacio y que cada uno pueda, digamos, dedicar energía y tiempo y espacio pues, a su trabajo, por ejemplo, o incluso pues a sus amigos y ella con sus amigas. Y cada uno necesita su espacio también. Has dicho una frase que me encanta. El fuego necesita aire. Para arder, exacto. Sí, sí. Alberto, ha sido un placer charlar contigo. Estaríamos mucho más, la verdad. Sí, un gusto para mí también. Pero te invitaremos otro día para que vengas. Cuando quieras. Incluso ya para contestar todas las dudas que hay, porque ha habido muchísimas dudas por parte de la audiencia. Porque es cierto, la sexualidad sana, cuando se vive desde una perspectiva sana, disfrutando, es sanadora. La sexualidad es sanadora. Sí, es reparadora y terapéutica. Alberto, muchas gracias. Gracias.